¿Y si te dijeran que el hombre más sabio de todos los tiempos nunca escribió un solo libro? Que caminaba descalzo, con la ropa mal ajustada, y que incomodaba a reyes, políticos y sabios con preguntas tan simples que desarmaban imperios? Su nombre era Sócrates, y cambió para siempre el modo en que la humanidad se entiende a sí misma. No tuvo templos, no fundó escuelas, ni dejó herencia material, pero su voz, o más bien, sus preguntas, siguen retumbando siglos después. ¿Qué es la justicia? ¿Qué significa vivir bien? ¿Cómo saber si lo que creemos es verdad? Atenas, siglo V a.C. La ciudad era el corazón palpitante de la cultura griega, llena de escultores, dramaturgos, filósofos y guerreros. Una ciudad orgullosa de su democracia, su arte y su poderío militar. Era el lugar donde todos querían brillar, donde la retórica y la imagen lo eran todo. Y, en medio de esa ebullición, aparece un hombre que no encajaba. Sócrates nació en una familia humilde. Su padre era escultor y su madre partera. Desde joven se destacó no por su belleza física, de hecho, sus contemporáneos lo describían como poco agraciado, sino por su pensamiento agudo, su espíritu libre y su insaciable curiosidad. No buscaba el aplauso, sino la verdad. No perseguía fama, sino sabiduría. Mientras otros jóvenes ambicionaban cargos públicos o victorias militares, Sócrates elegía recorrer el mercado, los gimnasios y las plazas públicas, no para vender, competir o predicar, sino para preguntar. Y esas preguntas tenían un filo que ningún escudo podía detener. No afirmaba, cuestionaba, no enseñaba, dialogaba. Creía que el conocimiento no debía ser transferido como mercancía, sino descubierto como un tesoro enterrado en el alma de cada ser humano. Por eso, más que un maestro, era un partero de ideas. Así nació la mayéutica, el método que lo haría inmortal. A través de un diálogo cuidadoso y provocador, Sócrates ayudaba a otros a dar a luz sus propias verdades. No decía, esto es lo correcto, sino, ¿tú qué piensas? Y luego, como un espejo, mostraba la incoherencia, la contradicción o el vacío en las creencias de sus interlocutores. Imagina a un joven político, seguro de su sabiduría, presumiendo frente a un grupo de ciudadanos. Sócrates se acercaba, lo escuchaba con respeto y empezaba a preguntar. Al cabo de unos minutos, el joven terminaba confuso, tambaleante, enfrentado con la posibilidad de que no sabía nada de lo que creía saber. Y es que esa era la esencia del pensamiento socrático. No hay peor enemigo del conocimiento que la falsa certeza. Pero su influencia no tardó en molestar. En una sociedad que premiaba la oratoria brillante, Sócrates no embellecía sus palabras. No vestía como los nobles, no cobraba como los sofistas, no buscaba seguidores. Su estilo directo, su rechazo a la riqueza, su desprecio por la fama y su insistencia en el diálogo como único camino hacia la sabiduría, eran una amenaza para el orden establecido. A pesar de ello, atrajo a muchos jóvenes brillantes, entre ellos a Platón, quien se convertiría en su principal discípulo y en el responsable de que su legado llegara hasta nosotros. A través de los diálogos platónicos, conocemos el pensamiento de Sócrates, su ironía, su humildad y su valentía intelectual. Pero cuanto más crecía su fama, más crecían los enemigos. Lo acusaron de corromper a la juventud, de introducir nuevos dioses, de socavar las bases de la democracia. Y un día lo sentaron en el banquillo. Atenas, la ciudad de la razón, estaba a punto de condenar al hombre que la había llevado a pensar como nunca antes. Pero Sócrates, fiel a sí mismo, no se defendió como un acusado, sino como un filósofo. No suplicó, no imploró, no traicionó su verdad.
Frente a los jueces y a los ciudadanos, declaró con serenidad: «No temo a la muerte. Lo que temo es hacer el mal». Para él, traicionarse era peor que morir. Abandonar su misión, despertar la conciencia de su pueblo, habría sido el verdadero crimen. Y entonces, con la frente en alto, aceptó la sentencia. Debía beber cicuta. La condena estaba dicha. Sócrates debía beber cicuta, un veneno lento que paralizaba el cuerpo desde los pies hasta el corazón. El hombre más sabio de Atenas moriría no por haber hecho daño, sino por haber incomodado demasiado, por haber hablado con sinceridad en una época que prefería los adornos, por haber pedido reflexión donde reinaba la costumbre. Y sin embargo, en sus últimos días no hubo odio, no hubo lamento, no huyó, aunque pudo. Sus discípulos planearon su fuga. Los guardias se hicieron los desentendidos. La ciudad entera sabía que su muerte sería una mancha, pero Sócrates no se dejó tentar. «¿Qué valor tiene una vida si para conservarla traicionas tu alma?», decía. Platón lo relata en el diálogo Fedón, donde el último día de Sócrates se convierte en una clase magistral sobre el alma, la muerte y la virtud. Acompañado de sus amigos, el maestro no hablaba de castigo ni de venganza, hablaba de trascendencia, de la posibilidad de que el alma, al liberarse del cuerpo, regrese a su origen divino. Y al beber el veneno, no hubo gritos, no hubo desesperación, hubo silencio, hubo calma y una última frase que resume toda su filosofía. Critón, debemos un gallo a Asclepio, no lo olvides. Asclepio era el dios de la medicina, y Sócrates, al ofrecer ese símbolo, parecía decir que la muerte no era una tragedia, sino una curación, una liberación del alma hacia una vida más verdadera. Pero la ciudad que lo condenó pronto sintió el peso de su ausencia. No había pasado mucho tiempo desde su muerte, cuando Atenas comenzó a lamentar su error. El juicio de Sócrates se transformó en una herida abierta, en una vergüenza colectiva. La democracia que lo había asesinado empezó a parecer menos sabia, menos justa, y su figura se volvió, paradójicamente, aún más poderosa desde la tumba. Los jóvenes que lo escucharon ahora eran hombres. Uno de ellos, Platón, no solo fue su discípulo, fue su cronista, su protector, su guardián eterno. A través de él, el pensamiento de Sócrates sobrevivió al veneno, al olvido y al tiempo. Platón construyó una filosofía entera sobre las preguntas de su maestro. Fundó la Academia, la primera gran escuela de pensamiento del mundo occidental, y escribió diálogos que son leídos hasta hoy en todas las universidades del planeta. Sócrates, en esas páginas, no es un recuerdo. Es una llama viva que sigue interrogando a cada lector, que sigue susurrando: ¿quién eres en realidad? ¿Vives de acuerdo con tus principios? ¿Conoces lo que dices conocer? Y así, la muerte de Sócrates no fue el final de su historia. Fue el comienzo de su eternidad. Mientras los héroes de guerra eran olvidados, mientras los templos se caían y las ciudades cambiaban de nombre, la voz de Sócrates cruzó los siglos. Llegó a Roma, donde Cicerón lo llamó el padre de la filosofía. Fue leído por San Agustín, por Tomás de Aquino, por Montaigne, por Descartes, por Nietzsche. Cada época encontró en él un espejo incómodo. Cada generación que se atrevió a pensar le rindió homenaje. Y hoy, en este siglo saturado de información pero sediento de sabiduría, su figura resurge con más fuerza. Porque si algo necesitamos más que nunca, es pensamiento crítico, es valentía para dudar, es humildad para aprender. Y ahí, en ese lugar exacto, vive Sócrates. En el joven que cuestiona la tradición, en la mujer que denuncia lo que todos callan,
en el maestro que no adoctrina, sino que escucha, provoca y acompaña, en cada persona que entiende que vivir sin examinarse no es vivir. Sócrates nos dejó un legado que no cabe en templos ni libros. Nos dejó un método, una actitud, una ética. Nos enseñó que ser sabio no es saberlo todo, sino reconocer lo poco que se sabe y tener el coraje de seguir buscando. Sócrates no dejó libros, pero dejó una revolución que no usó espadas ni ejércitos, sino preguntas. Una revolución tan profunda que cambió para siempre cómo pensamos, cómo educamos y cómo vivimos. Después de su muerte, Platón fue más que un discípulo, fue un arquitecto de ideas. Tomó las preguntas de Sócrates y las transformó en sistemas filosóficos, pero jamás traicionó la esencia, el diálogo, la búsqueda interior, la convicción de que sin reflexión, la vida se convierte en una sucesión de actos vacíos. A través de Platón y luego Aristóteles, el alumno más brillante de su escuela, Sócrates se convirtió en la raíz del pensamiento occidental. Sus preguntas sembraron las bases de la lógica, la ética, la epistemología, la política, y desde entonces ninguna civilización seria pudo ignorarlo. Roma lo adoptó como símbolo de integridad. La Iglesia debatió sobre él. Los pensadores del Renacimiento lo redescubrieron. La Ilustración lo convirtió en bandera y la modernidad en un espejo. Pero ¿por qué Sócrates sigue siendo tan actual? Porque su enseñanza no se limita al aula. Habla de lo que somos. Nos enfrenta con una verdad que preferimos esquivar, que muchas veces vivimos por inercia. Creemos sin pensar, repetimos sin entender. Sócrates vino a romper ese ciclo, a despertarnos. En un mundo donde las redes sociales amplifican opiniones vacías, donde la información se confunde con sabiduría y la popularidad reemplaza a la verdad, el mensaje de Sócrates resuena como un grito necesario. Nos dice: detente, cuestiona, piensa. Su método, la mayéutica, no es solo una técnica de enseñanza. Es una postura ante la vida. Es entender que el conocimiento real no se impone, se descubre, que la verdad no es un dogma, sino una construcción compartida, que escuchar es más revolucionario que hablar. Y lo más extraordinario, nos enseñó a dudar no por cinismo, sino por amor a la verdad. Sócrates no despreciaba a quienes pensaban diferente. Los provocaba porque creía en ellos. Sabía que detrás de cada certeza había un ser humano capaz de ir más allá. Y eso lo hacía profundamente optimista. Esa es una de sus lecciones más poderosas. La filosofía no es fría, no es elitista, no es inaccesible. Es un acto de amor. Amor al conocimiento, amor al ser humano, amor a la verdad. Y por eso, su legado no está limitado a la filosofía. Está en la educación que busca formar pensamiento crítico. Está en la psicología que promueve la autorreflexión. Está en la política que exige integridad. Está en el arte que cuestiona la realidad. Está en cada conversación donde alguien se atreve a decir: ¿y si estamos equivocados? Sócrates vive en cada persona que decide vivir con conciencia. Por eso, hablar de Sócrates no es hablar del pasado, es hablar de lo urgente, es recordarnos que la libertad comienza por dentro, que el conocimiento sin humildad es arrogancia, y que el mayor acto de valentía no es enfrentarse a un enemigo, sino a uno mismo. Cuando otros evitaban los conflictos, Sócrates los enfrentaba con palabras. Cuando otros vendían certezas, él regalaba dudas. Y cuando tuvo que elegir entre traicionarse o morir, eligió la muerte. Ese sacrificio no fue en vano. Fue un mensaje, uno que atravesó milenios.
La verdad vale más que la vida cuando la vida se construye sobre la mentira. Y ese mensaje hoy es más relevante que nunca. En un mundo que avanza a velocidad de vértigo, donde todo parece efímero, superficial y desechable, hay algo que permanece firme, como una roca en medio del océano, la figura de un hombre humilde que eligió morir antes que mentirse a sí mismo. Sócrates nos dejó la brújula más potente que puede tener el ser humano, la conciencia, y nos enseñó que vivir no es simplemente respirar, sino examinar cada acto, cada decisión, cada creencia. Nos mostró que la dignidad no se negocia, que el conocimiento no sirve si no transforma, que la sabiduría no se grita, se vive. Y hoy, tú y yo, en medio de esta era digital que ahoga con ruido, podemos volver a su silencio, a ese instante eterno en el que una pregunta honesta lo cambia todo. Porque cuando preguntas desde el alma, dejas de repetir lo que otros te dijeron y comienzas a pensar por ti mismo. Sócrates no quiso seguidores, quiso despertar pensadores. No quiso templos, sino conciencias libres. No quiso fama, sino integridad, y lo logró. Hoy, más de 2400 años después, su nombre no ha sido sepultado por el tiempo, porque no pertenece a una época, sino a la condición humana, porque mientras exista un ser humano dispuesto a pensar, Sócrates vivirá. Y aquí viene lo más importante. Este no es un homenaje, es un desafío. No mires este video como una biografía más. Míralo como un espejo. Pregúntate, ¿vivo de verdad? ¿Pienso lo que digo o repito lo que otros dicen? ¿Me atrevo a dudar? ¿Estoy dispuesto a cuestionarme antes de señalar a otros? Porque si lo haces, si te permites la incomodidad de examinar tu vida, entonces Sócrates habrá logrado lo que siempre quiso: despertarte. Y no necesitas un aula, ni una toga, ni un título para continuar su legado. Solo necesitas coraje. Coraje para preguntar. Coraje para escuchar. Coraje para cambiar. Porque el mundo no necesita más ruido, necesita más conciencia. Así que hoy te invito a algo simple y profundo. Hazte una pregunta. Una que te duela. Una que no tenga respuesta inmediata. Una que te obligue a detenerte. Escríbela. Repítela. Habla con alguien sobre ella. Y si sientes el vértigo de la incertidumbre, sonríe. Estás caminando con Sócrates. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por permitirte sentir, reflexionar y conectarte con una historia que no es del pasado, sino del alma. Y si este mensaje te tocó, si sientes que alguien más necesita escucharlo, compártelo y suscríbete a Singularidad Emocional, porque nunca sabemos qué mente está esperando una chispa para despertar. La chispa puede ser esta. Te espero en los comentarios. Cuéntame qué pregunta te has hecho hoy. Y recuerda, una vida sin examen no merece ser vivida.